Hola a todos, bienvenidos una vez más. En este tercer vídeo de los dedicados al estudio de la teoría de la señal nos adentramos en las señales discretas, en sus propiedades y veremos algunos ejemplos y aplicaciones interesantes. Es el primero de una serie que espero sirva para entender algunas aplicaciones en el campo del procesamiento digital de la señal. Vamos a definir qué es una señal discreta o en tiempo discreto y analizaremos algunas de sus propiedades más importantes. Todo ello en el dominio del tiempo, discreto, claro. Este paso es necesario para poder acometer el análisis de los sistemas lineales invariantes en tiempo discreto, es decir, para el tratamiento de señales discretas. Una de las aplicaciones más importantes, que en un vídeo posterior veremos con ejemplos, es la de los llamados filtros digitales, que en mi opinión deberían ser conocidos con más propiedad como filtros discretos, pero que en todo caso se incluyen dentro del procesamiento digital de la señal. Estudiaremos en su momento los tipos que hay, sus características más importantes y mostraré una metodología práctica de diseño que espero que os sirva para diseñar vuestros propios filtros digitales. Pero claro, necesitaremos para todo ello estudiar, aunque sea someramente, la transformada Z como herramienta matemática para representar las señales discretas en el dominio de la frecuencia. Entenderlos y poderlos diseñar completamente es el principal objetivo que, como veréis, es realmente sencillo. Pero no nos adelantemos tanto. Después de este primer vídeo veremos desde un punto de vista práctico la utilidad de dos operadores que ya vimos para señales continuas. El operador de convolución discreta y el operador de correlación discreta. Espero que con los ejemplos que os mostraré queden claros estos operadores e incluso mejoren la comprensión de los que estudiamos en un vídeo anterior para señales continuas. Con todo esto abordaremos el estudio de los desarrollos en serie de Fourier para señales discretas, periódicas. Por cierto, hay que entender bien qué es esto de la periodicidad de estas señales discretas, es muy importante, y la transformada de Fourier para señales discretas no periódicas. Todo ello nos llevará a un algoritmo, no es una nueva transformada, para su cálculo llamado transformada rápida de Fourier o FFT, de una importancia capital en el diseño de programas para ordenador, microprocesador o microcontrolador, para obtener el espectro en frecuencia de señales discretas. Pero ¿cómo discretizamos una señal que está definida en tiempo continuo, o es una señal continua? Mediante el muestreo. Aquí os dejo unas pinceladas sobre teoría de muestreo. ¿Qué es muestrear? Muestrear es extraer valores instantáneos o discretos de una señal a intervalos regulares de tiempo. Esos intervalos regulares de tiempo es lo que llamamos periodo de muestreo. En este caso, el primer tipo de muestreo que os presento es el llamado muestreo teórico, que es eso, teórico, pero que se utiliza para definir muchas de las propiedades que luego son muy útiles más adelante. Se realiza con un tren de deltas de Dirac mediante el producto de dicha señal x de t, definida en tiempo continuo, limitada en banda, eso sí, por lo que veremos después, por ese tren de deltas de Dirac. Y lo que obtenemos es una señal muestreada o definida en instantes discretos de tiempo, como demuestran esas dos ecuaciones, o esas tres ecuaciones que tenéis en la parte inferior. Fijaos que el resultado de la señal es, al multiplicar por un tren de deltas de Dirac, entre menos infinito e infinito, es que la señal, el producto, solo existe, o solo es distinto de cero, en intervalos discretos de tiempo. El teorema de Plancherel nos decía que ese producto de señales, el dominio de frecuencia, es la convolución de sus transformadas de Fourier o de su representación en la frecuencia. Claro, si la señal es periódica, como es el caso de SDT, tiene un desarrollo en serie de Fourier que tenéis ahí reflejado y también podemos calcular el valor de sus coeficientes T sub n. Al integrar en un periodo T sub s, en este caso entre menos T sub s medios y T sub s medios, resulta que S de t en realidad es delta de t, y es delta de t porque en ese periodo de integración solo hay una delta, la del origen. Resolver la integral es inmediata, es muy sencillo en ese caso, y obtenemos que C sub n es constante e igual a la frecuencia de muestreo. Podemos reescribir, por tanto, S de t, según su desarrollo en serie de Fourier que acabamos de demostrar, y ahora lo que sabemos, vimos en su momento en alguna de las propiedades de la transformada de Fourier, es que S de f, de acuerdo, pues es la transformada de Fourier de una constante, que es f sub s por una exponencial compleja, eso en realidad es un tren de deltas de Dirac, pero en el dominio de la frecuencia, como tenéis en la segunda ecuación.
al hacer la operación de convolución, lo que observo es que lo que me está diciendo es que estoy replicando el ancho de banda de la señal original x de t, en este caso x mayúscula de f, a intervalos regulares de frecuencia, es decir, en el origen, f sub s, 2f sub s y también hacia el infinito, como veis en el diagrama que tenéis en la parte inferior. La amplitud se ve multiplicada, la amplitud de ese ancho de banda se ve multiplicada, el que tuviera la señal original se ve multiplicado por f sub s. Bien. Pero nos aproximamos más a la realidad si utilizamos un tren de pulsos rectangulares, ya que el tren de delta de Dirac, bueno, es una definición más matemática que otra cosa. Matemáticamente, un tren de pulsos rectangulares, lo tenéis ahí, es un sumatorio entre menos infinito e infinito, lo represento con la letra pi y con lo que tenéis en paréntesis para decir que tiene una duración, duración en el tiempo tau y que se va desplazando en el tiempo a intervalos regulares de t sub s mayúscula. Bien, como es periódica, la puedo desarrollar en serie de Fourier y obtener, como vimos en un ejemplo en el vídeo correspondiente, sus c sub n. Sus c sub n es una función sinc, como ya vimos en su momento. ¿Cómo es entonces la expresión, el dominio de la frecuencia de ese tren de pulsos rectangulares? Pues es una función que es entre menos infinito e infinito, de acuerdo, de a tau t sub s, t mayúscula sub s, por sinc de n f sub s tau, fijaos, y por delta de f menos n f sub s. ¿De acuerdo? Porque, insisto, como estamos multiplicando por un tren de deltas, como vimos en el caso anterior, pues lo que estoy haciendo, es haciendo que estoy desplazando el ancho de banda de la señal x de t a intervalos regulares de frecuencia, igual que antes, pero ahora está multiplicado por la función sin, con lo cual la amplitud no es constante. La amplitud depende de la función sin, y por esa razón veis que las réplicas para frecuencias muy positivas o muy negativas, de para alta frecuencia, empiezan a ser cada vez más pequeñas, incluso se pueden hacer cero, lo cual puede ser una buena noticia para limitar en banda este tipo de señales, como veremos probablemente más adelante en un ejemplo. Luego hay el llamado muestreo práctico instantáneo, que no se utiliza en un tren de pulsos rectangulares y mucho menos una delta de Dirac, sino otros pulsos más reales o de aspecto un poco más real, una señal triangular, trapezoidal, etc. Bueno, yo aquí he representado de forma genérica con la expresión matemática P de t menos nt sub s, es decir, sumatorio de esos pulsos es lo que llamamos señal muestreadora S sub p. En cualquier caso, muestrear es multiplicar la señal original x de t por S sub p de t y seguir el mismo criterio que hemos seguido antes, obtener ese producto. Bueno, he manipulado un poco la expresión en el medio del tiempo para demostrar que efectivamente estoy muestreando, estoy discretizando la señal, como veis ahí en la segunda de las expresiones, y luego ya finalmente puedo obtener, una vez que he manipulado un poquito las expresiones, la representación del dominio de la frecuencia, su transformada de Fourier x mayúscula sub s de f, y como veis ahí es la convolución de nuevo, de la transformada de Fourier de la señal original con un tren de deltas en el dominio de frecuencia. ¿Qué sucede con esto? Lo que sucede con esto, como ya sabemos, es que aparecen, de acuerdo, replicada la señal, dado que f sub s por p de f es una función sinc, lo que aparece es, claro, esta función sinc aparece multiplicada por la transformada de Fourier de x de t, ya digo, sus réplicas en intervalos regulares de frecuencia, y aparece la función sinc que no está limitada en banda, y por tanto lo que se produce es interferencia entre símbolos, aliasing, y se produce una distorsión mayor, o yo diría que bastante mayor, que en el muestreo natural, o mucho más que en el muestreo teórico. Esto se suele reducir siempre que la frecuencia de muestreo fuera mucho mayor, mucho mayor que la duración del pulso, que la inversa de la duración del pulso 1 partido por tau. Una señal muestreada es, por tanto, solo existe, es discreta, solo existe en instantes discretos de tiempo, y eso es debido a que se obtiene al multiplicar una señal continua, en el caso teórico, por un tren de deltas de Dirac, que es lo que vamos a utilizar a continuación para seguir avanzando en este tema. Ahí tenéis la expresión matemática, por tanto la señal x sub s de t solo existe en instantes discretos de tiempo, dado por n t mayúscula sub s, y esto es lo que llamamos señales en tiempo discreto. Generalmente se obvia el t mayúscula sub s por
Bueno, porque está siempre implícito y se habla, a veces en algunos libros más matemáticos se habla de secuencias de valores discretos. Ahí he puesto un ejemplo de una secuencia que sub n como un conjunto entre llaves de valores, que los números que haya puesto sean números enteros, es solo un ejemplo, no tienen por qué ser números enteros, ¿de acuerdo? Y nos dicen que, claro, al representar una secuencia de valores está muy bien matemáticamente, pero en el punto de vista de la ingeniería necesitamos conocer cuál es el elemento inicial, cuál es el que ocupa para n igual 0, el origen de tiempos discretos, sí, pero origen de tiempos, ¿de acuerdo? Y poder manipular luego matemáticamente las ecuaciones que nos van a salir. Esto nos permitirá utilizar de nuevo un tren de deltas de Dirac para representar matemáticamente cómo es la señal discreta. En este caso, fijaos, en la parte inferior sería menos 3 por delta de n más 2 para indicar que es una delta de Dirac de amplitud menos 3 en un tiempo discreto negativo para n igual a menos 2, y así sucesivamente obtengo todos los valores hasta el último, que es delta de n menos 5, para indicar que esa delta tiene una amplitud de 1 en un instante de tiempo discreto, 5 instantes de tiempo discreto en sentido positivo del tiempo discreto. Bueno, lo vamos a ver un poquito más claro. Si avanzamos un poco, me dejáis ver señales elementales. La delta de Dirac discreta, delta de n indica que es 0 para todo n distinto de 0 y que es 1 solo en el origen para n igual a 0. Tenemos la delta de Dirac desplazada hacia valores positivos del tiempo discreto, es un valor general k, delta de n menos k, me dice que es 0 para n distinto de k y es 1 solo para n igual a k, y cuya representación gráfica la tenéis en la parte inferior de la diapositiva. Podemos definir lo que se llama un escalón unitario y decir que un escalón unitario es una señal típicamente causal, y lo que me dice es que es 0 para n menos que 0, es decir, para instantes de tiempo discretos negativos, y es 1, constantes, todas las muestras son 1 para n mayor o igual a 0. Bueno, aquí tenéis, cuando dos señales me dicen y de n es igual a x de n menos 4, cojo x de n, la desplazo 4 instantes de tiempo hacia la derecha, como veis reflejado ahí, y esto sería y de n. Bien, es como veis, es muy sencillo, pero hay que tener claro el concepto de señal discreta. Aquí tenéis la representación gráfica en tiempo discreto de esa señal que venimos arrastrando con el ejemplo inicial en función de las deltas. Y fijaos que para el valor n igual a menos 2, es decir, en tiempo discreto negativo, la señal vale menos 3. Eso lo reflejo con esa muestra que aparece en la parte izquierda de la gráfica. Para n igual a menos 1 tengo una delta que vale menos 1 y lo reflejo en el origen. Tengo una delta que vale 2 y así sucesivamente hasta llegar a delta de n menos 5. Es decir, para n igual a 5, ¿de acuerdo? Tengo una delta cuya amplitud es 1. Y esto es una representación gráfica del ejemplo con el que hemos comenzado. Aquí tenéis algunos ejemplos más. Una señal discreta causal es, digamos, 0 para todo n menor que 0. Una señal discreta unidad es que, bueno, ya lo hemos visto, es un poco repetir con otro nombre lo que ya hemos visto, es igual a 1 para n igual a k y 0 para el resto de valores de n. Y si es periódica, aquí empezamos a manejar ya una cosa interesante, y es que las señales discretas también pueden ser periódicas. Pues decimos que x de n es periódica si x de n más n mayúscula es igual a x de n. Con lo cual decimos que n mayúscula es el periodo de la secuencia o de la señal discreta. Pero eso tiene implicaciones, porque claro, ¿qué es lo que sucede si la señal discreta fuera una señal coseno? Que puede serlo. Es decir, x de n igual a amplitud de la señal coseno por coseno de n omega sub 0. Y queremos saber si esa periodicidad de la señal coseno en el dominio en tiempo continuo tiene su reflejo en el dominio discreto. Pues sí, pero con cuidado. Fijaos, x de n más n mayúscula, si fuera discreta, tiene que ser igual a por el coseno de n más n mayúscula por omega sub 0. Si ocurre esto, perfecto. La señal de tipo coseno discreto también es discreto en tiempo discreto, por decirlo así. Pero para que eso ocurra, fijaos lo que me está diciendo esa expresión, que n omega sub 0 tiene que ser igual a n más n mayúscula omega sub 0 más 2, más menos 2k mayúscula por pi. Es decir, la periodicidad se tiene que repetir, claro. Para eso es periódica, claro. Claro, si k mayúscula es la periodicidad de la señal coseno, y n la periodicidad de la señal secuencia,
de valores discretos, que es una señal coseno porque lo digo yo, pero podríamos no verlo claramente al hacer su representación, obligatoriamente se ha de cumplir, fijaos, de esa expresión de espejo n mayúscula partido por k, que n mayúscula partido por k sea 2pi partido por omega sub 0, lo cual obliga a que n partido por k sea racional y n y k sean números enteros, ¿de acuerdo? Y esta es la única garantía que tenemos para que la señal coseno discreta sea también periódica. Aquí tenemos un ejemplo de una señal coseno discreta en el cual sabemos que omega sub 0 es 2pi partido por n, como toda pulsación, en este caso discreta, 2pi partido por el periodo. Veamos, ¿qué ocurre para n mayúscula igual a 8? Lo que me está diciendo es que si cumple la condición de periodicidad, cada 8 muestras se tienen que repetir los valores de esa señal discreta. Bueno, pues vamos a ver. X de n, por tanto, es a por el coseno de n pi cuartos, sustituyendo naturalmente el valor de omega sub 0 por 2pi partido por n, en este caso 2pi partido por 8. Se comprueba entonces que el cociente n partido por k es racional. 8 partido por k es 2pi partido por omega sub 0, que es pi cuartos, y por tanto, efectivamente, el cociente racional es 8, y eso implica que k necesariamente debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, representamos una tabla, esos valores de la señal coseno discreta, coseno de n pi cuartos, y voy obteniendo, como veis, los valores. He puesto en la columna de la derecha cuáles son los valores para que nos... Bueno, por si a alguien es más cómodo ver el resultado que las señales de tipo coseno que está en la columna central, y vemos que efectivamente cada n igual a 8 muestras, el valor empieza a repetirse. Empezamos con 1, aproximadamente 0,707, 0, menos 0,707 aproximadamente, menos 1, así hasta llegar de nuevo para n igual a 8, empieza la periodicidad y se repite el valor de 1. Esto mismo ocurre, lo puedo ver, en las exponenciales discretas, que también son periódicas. Fijaos, en una exponencial continua, elevado a j omega sub 0t, omega sub 0 es la velocidad de oscilación. Y entonces, cuanto mayor sea omega sub 0, ¿de acuerdo?, pues obtengo exponenciales complejas distintas, y esas exponenciales complejas lo que me está diciendo es que esa señal es periódica para todo omega sub 0. Pero para las exponenciales discretas, pues hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, fijaos, matemáticamente, última de las ecuaciones, e elevado a j omega sub 0 más 2pi por n debería seguir siendo periódica. Pero claro, ¿cómo demuestro eso? Fijaos, el exponente lo he separado en dos exponenciales complejas, una de ellas elevado a j 2pi por n, y eso es siempre 1. Así que efectivamente 2pi parece ser que es también, digamos, el periodo de esa exponencial discreta. La exponencial discreta, por tanto, de frecuencia omega sub 0 más 2pi es la misma que la de frecuencia omega sub 0. En exponenciales continuas elevado a j omega sub 0t, para cada valor de omega sub 0 da lugar a exponenciales distintas, todas periódicas. Aquí, en exponenciales discretas, no. Omega sub 0 más 2pi es la misma exponencial que omega sub 0. En exponenciales continuas son distintas, son frecuencias de oscilación distintas. Aquí es la misma. Abundemos un poco en este concepto. Si eso es así, la exponencial discreta de frecuencia omega sub 0, por tanto, es idéntica a omega sub 0 más menos 2pi, o más menos 4pi, o más menos 6pi, y así sucesivamente. Por ello, el análisis de las señales de exponenciales discretas se hace siempre entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. No se hace, y veréis en muchos libros ese tipo de representación de señales discretas, el dominio de la frecuencia, o el dominio del tiempo, o en cualquier caso para omega sub 0, siempre con estos límites, porque luego hay, me refiero a exponenciales complejas, luego hay una periodicidad y por tanto se circunscribe el análisis a estos valores. En la exponencial discreta, elevado a j omega sub 0 n, a medida que aumenta omega sub 0, aumenta la velocidad de oscilación hasta alcanzar omega sub 0 igual a pi. No sigue aumentando, ese es el valor máximo, o mínimo, si que tomamos en cuenta el signo. ¿Por qué? Bueno, o antes que eso, porque después disminuye hasta alcanzar 2pi. Fijaos, e elevado a j omega sub 0 n es igual a 1 para omega sub 0, igual a 0, pero también para omega sub 0 igual a 2pi. Por tanto, los valores, la periodicidad se repite. Al llegar a 2pi, comenzamos de nuevo. Las exponenciales discretas de baja frecuencia, por tanto, tienen valores de omega sub 0 cerca de 0 o de 2pi.
Las de altas frecuencias las tienen entre pi y menos pi. ¿Esto porque es así? Mirad el ejemplo. E elevado a j omega sub 0 n, para omega sub 0 igual a pi, es elevado a j pi por n. ¿De acuerdo? Entonces, para este valor, lo que tengo al final es el menos 1 elevado a n, lo cual me está diciendo que la oscilación es una oscilación rápida de alta frecuencia porque para valores de n pares, incluido el 0, ¿de acuerdo? El valor de esa exponencial, el resultado, el módulo de esa exponencial compleja es 1. Pero para valores impares de esa exponencial compleja es menos 1. Así que lo que obtengo es que para cada valor de n, para 0 vale 1, para 1 vale menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Es decir, es la oscilación más rápida que puedo tener. Por eso se llama de alta frecuencia. ¿De acuerdo? Espero más o menos, ahora veremos un ejemplo que os haya quedado claro. Bien, pues veamos, como digo, el ejemplo. Supongamos, bueno, y para que e elevado a j omega sub 0 n sea periódica, por tanto, n mayúscula, la periodicidad debe ser mayor que 0, se ha de cumplir, como ya sabemos, como ya habíamos dicho, que e elevado a j omega sub 0 n mayúscula más n sea igual a e elevado a j omega sub 0 n minúscula, y por tanto eso obliga a que e elevado a j omega sub 0 n mayúscula sea 1. O, dicho en otras palabras, con n omega sub 0 igual a múltiplos de 2pi, es decir, 2pi por m minúscula, para indicar que todos los múltiplos de 2pi también cumplen esa condición. Por tanto, de ahí, despejando de esa expresión, el cociente n mayúscula partido por m minúscula, aparece 2pi partido por omega sub 0, y de nuevo tiene que ser un número racional, con n mayúscula y m minúscula números enteros. Pero bueno, veamos un ejemplo. Supongamos, igual que antes, que n mayúscula es 8, y por tanto omega sub 0 es pi cuartos. La exponencial compleja ahora es elevado a j pi cuartos por n. Bien, demos valores. Para n igual a 0, a 1, a 2, y voy obteniendo una serie de números, una serie de resultados que, para ponerlos en su forma binomial, aparecen números complejos, con su parte real y parte imaginaria, y veo que aparece 1, aproximadamente 0,707 por 1 más j, 0,707 por menos 1 más j, y así sucesivamente hasta llegar, para n igual a 8, de nuevo a un valor 1. Y ahí, y con eso, acabamos finalmente una propiedad que tiene, si queréis, desde el punto de vista práctico, al menos de momento para nosotros, menos utilidad, pero matemáticamente se explica en muchos libros, como los libros de Oppenheim, por ejemplo, y es la ortogonalidad de las señales exponenciales discretas. Fijaos, si xdn es una exponencial compleja, discreta, de periodo n mayúscula, entonces dice, sabiendo que omega sub 0 es igual a, según hemos deducido en el ejemplo anterior, es m por 2pi partido por n mayúscula, pues aparece, bueno, ¿cómo puedo expresar x sub n en función de m minúscula y de n mayúscula? En fin, lo que me permite es obtener su conjugada. Su conjugada es simplemente cambiar el signo a la exponencial. Pero eso sí, vamos a cambiar m minúscula por k, porque bueno, son dos funciones en realidad distintas, con esos coeficientes, con esos términos, que en principio son distintos, para demostrar su ortogonalidad. Bien, lo que digo es que la ortogonalidad lo que dice es que la integral discreta, que no es nada más que un sumatorio a lo largo de un periodo discreto, es decir, 1 partido por n, sumatorio entre 0 y n menos 1 de ese producto, pues son ortogonales, se puede demostrar, yo no lo voy a hacer, porque resulta que es uno solo si m menos k, exponencial resultante al hacer ese producto, es múltiplo entero de n mayúscula y 0 para el resto. Bueno, tiene una utilidad menor, como digo, para nosotros, pero en alguna aplicación nos puede ser de bastante ayuda. Y nada más, con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Yo sé que hay mucha matemática, pero es imprescindible para abordar los dos vídeos que vienen a continuación, que son de un interés en la ingeniería fundamental. Muchas gracias.